Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias, El Turno AM. En el marco del llamado caso Audio, el empresario Álvaro Yalaf firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía y entregó antecedentes que vinculan directamente a Luis Hermosilla con pago de coimas. El ex ejecutivo del Grupo Patio confesó ante el Ministerio Público haber pagado más de 400 millones de pesos al abogado para destrabar un proyecto inmobiliario, una declaración que modifica completamente la situación judicial de Hermosilla en la investigación. Y qué mejor, estamos acá ya en la mesa, en el panel, con Camilo Espinosa, que lo va a explicar con peras y manzanas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Camilo? Oye, jornada noticiosa, y aprovecho de avisarle a todos los que están participando por este lote de libro, incluyendo los Luxis, lo está firmando en este momento Buenísima, Sergio gracias, Jara, así que va a ir Sergio. autografiado al ganador socio de turno que participe. Oye, sí, Hermosilla volvió a estar sobre la mesa esta suerte de, podríamos llamar, a propósito que es la palabra de moda y que se va a tomar turno en vivo en unos minutos más, una suerte de cofradía que tenía Luis Hermosilla, Andrés Chadwick, los Jalaf, los Sauer, porque lo que supimos ayer es que, bueno, a Luis Hermosilla lo expulsaron del colegio de abogados, una medida que puede sonar menor, pero que en verdad viene arrastrada por las revelaciones que partieron a principios de mes, que lo sacó Mega inicialmente, respecto a estos pagos, ¿cierto? Que habría recibido coimas derechamente para que Luis Hermosilla intercediera en la construcción del Parque Capital, ¿cierto? Uno de los proyectos que estaban pagando los Jalaf. Ya son algo así como 400 millones de pesos. 410, acá te lo tengo. Según Tenés la su cifra testimonio, son 10.000 UF y eso transformado a pesos chilenos son 410 millones. Sí, pues Más o era menos. harta platita. ¿Cómo funcionó esto? En palabras muy simples lo vamos a tratar de desenmarañar, pero de acuerdo al mismo testimonio de Álvaro Jalaf, que entregó a Hermosilla ya con esta declaración y finalmente lo que hace es reconocer el pago de estas coimas, es que ellos le pagaron esta platita a Hermosilla para que Hermosilla pudiese interceder en la construcción del Parque Capital. ¿Por qué interceder? Porque en ese momento, administración de Sebastián Piñera, el ministro de Obras Públicas era Felipe Ward, y sabemos que Hermosilla era muy amigo de Andrés Chadwick. Andrés Chadwick también era amigo de los Jalaf, de los Sauer. Había ahí toda una bicicleta financiera que le permitía en el fondo que estos hermanos pudiesen contar con platita cash, con efectivo, una suerte de caja pagadora. Y con esa plata, en el fondo lo que hizo Chadwick fue interceder con Felipe Ward para la construcción de este parque. Esta es una de las aristas de las tantas que se revelaron en el llamado caso Hermosilla, el caso Audio, a partir de esa misma revelación. Y esto finalmente lo que hace es dar ayer es muy entretenida una crónica que tienen publicada en BioBio, en donde dice acá muchas de las fuentes que tiene el periodista que escribe esta crónica. Vamos a ver al tiro cuál es el nombre. Nicolás Parra dice que estaba dando vuelta por el Poder Judicial, hablando con distintas fuentes que le daban información respecto a los casos judiciales, y todos decían, entregaron a Lucho. Esa era la frase que estaba en boga en estos días. Qué buena frase. Sí. Buena frase, porque recordemos que durante meses Hermosilla, por supuesto, había sido parte del centro del caso, pero muchas veces aparecía rodeado de rumores, grabaciones, conversaciones privadas. Entonces ahora aparece alguien que participó directamente en los hechos y que decide contar una versión ante el Ministerio Público. Y en delitos de corrupción, como lo que estamos viendo ahora y nos está contando Camilo, muchas veces estos casos comienzan a aclararse judicialmente justamente cuando alguno de los involucrados decide involucrarse, como pasó con Jalaf. Sí, no, y eso es... Porque claro, todo esto es la arista de seguir la ruta del dinero y conversar respecto a los pagos y las coimas, pero todo esto también tiene una dimensión humana, si quisiéramos ponerlo desde ese punto de vista, porque el señor Hermosilla y el señor Jalaf, la verdad es que eran muy amigos. Eran tan amigos que en algún momento, cuando se desclasificaron algunas comunicaciones que tenían entre ellos, te voy a leer una, solamente para que demos cuenta de el nivel de la profundidad de esa amistad. Este es un mensaje que le escribe Antonio Jalaf a Hermosilla el año 2016. Sabes que aunque no hemos hecho el testamento, si algo me pasa, tú eres clave en una transición y potestad de poderes. Álvaro debe tomar las acciones mías en patio y cuidar el patrimonio de mi familia. Te quiero. ¿Eso quiere? ¿A quién se lo dice? Se lo dice Antonio Jalaf a Hermosilla
para, dice él, en caso que a mí me pasara algo, tú eres el encargado de cuidar mi patrimonio, Y su testamento. entregarle del increíble. testamento. Y lo que le responde en ese momento Hermosilla es, si te pasara algo, siempre cuidaría los intereses de tus hijos. Sé y conozco lo que harías por ellos, pero no va a pasar nada. Ja, 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 ja. Era la dramatización de los mensajes. El Master of the Periodismo Universe. performático. Hermoso. Periodismo performático, vamos a llamar a Cristina Arcón, que viene barato. Por el poder de Grayskull. Era medio Grayskull. No, increíble. Te quiero, Camila, qué grande. Pero mira, eso era para en el fondo dar cuenta de que aquí cuando hablamos de traición, en la mañana salió la gráfica en Instagram y está con la canción de Miranda, traición. Traición. Justo a propósito de lo que ocurrió con Hermosilla. Hermosilla, que se le vio ayer también en tribunales, le sacaron algunas fotos, las distintas agencias, estaba acompañado de su hermano también. Ya se sabe esto, la declaración de Álvaro Jalaf fue entregada a principios de este mes, ya es ampliamente conocido por la opinión pública lo que ocurrió, han ido saliendo algunos detalles respecto a las platas, por ejemplo, los 400 millones, y se viene, digamos, todas las medidas que tienen que ocurrir. Ahí estamos viendo lo que ocurrió con el Colegio de Abogados, ahí está también Hermosilla, fue finalmente expulsado del Colegio de Abogados. Y Doble golpe, ¿eh? el abogado Increíble. va a apelar a la Corte de Apelaciones respecto a esta medida. Ay, una pregunta, quizá tenemos la respuesta o no la tenemos, pero importante ponerla en la mesa. ¿Esto de estar o no en el colegio de abogados es algo simbólico que Es sí le simbólico. Sí, es Sí, que es eso voy, simbólico. Mira, tiene un ¿no? peso simbólico. A ver, pasa que los colegios profesionales perdieron mucho poder, sobre todo en democracia, bueno, y empujado por reformas que se hicieron en dictadura. En un momento los colegios igual podían tomar potestades, por ejemplo, quitarte el título, cosas de esas características, o podrían tenerla, pero no la tienen. En Chile son más bien una organización gremial. El colegio de abogados, el colegio de periodistas, el colegio de arquitectos, en fin, todos tienen el colegio de ingenieros que también agrupa a personas que uno podría considerar como poderosas, con cierto poder. El tema es que, claro, no tienen una cuestión resolutiva. No es que aquí a Hermosilla le estén quitando la licencia, ni mucho menos. En verdad son más bien medidas que son del punto de vista simbólico. Y el tema es que históricamente también, y esto es está a nivel más de Cagüín, si se quiere, pero el colegio de abogados siempre ha sido muy defensor de los abogados, valga la redundancia. Los tiende a proteger en general casi a todo evento. Y no es hasta que la cuestión explote, así como que ya en verdad esto es irreversible, que toman alguna medida, como por ejemplo esta, la de expulsar. Ellos tienden a ser bien gremialistas en el sentido estricto del término de defender al gremio. Y el hecho de que ahora le den la espalda a Hermosilla habla mucho, Demasiado. dice mucho. O sea, no tiene efectos penales inmediatos, pero sí tiene un costo reputacional. Sí, para él. reputacional, Totalmente. efectivamente. Entonces queda en la noticia, queda todo eso dando vuelta. El CDE también, a partir de estas revelaciones que se han ido conociendo, que está ya en la carpeta investigativa, esta declaración de Álvaro Jalaf, se involucra en esto y se va a involucrar en características de querellante. Y ojo que no es el único caso en el que Hermosilla está involucrado. Recordemos lo que está también con la ministra Sabaja, es algo que está investigándose en otro ministerio público, entiendo que el de Valparaíso. Así que van a seguir habiendo novedades con Luis Hermosilla. Al menos a partir de esta declaración de Jalaf se confirma finalmente que se quiebra no solamente un negocio, también una amistad.